Bien, para esta nueva clase vamos a trabajar con lo que sería el atributo rowspan. Dice, el atributo rowspan dice que expande la celda tantas celdas hacia abajo como le indiquemos, contando la celda actual. Esto es similar al callspan, solo que el callspan, en lugar de irnos hacia el lado de las filas, con rowspan vamos hacia el lado de las columnas, es decir, hacia abajo. Entonces podemos ver acá lo siguiente. Siempre pues vamos a hacer nuestro diseño de tabla, ¿verdad? Y en este caso podemos ver que tenemos una fila, el cual cuenta con 4 columnas, del cual, si se fija bien, la primera celda de esa fila está intacta, es decir, está sin tocar, pero las otras 3 celdas que están en esa fila están siendo unificadas con las otras celdas que están hacia abajo, es decir, esta celda, la segunda celda de la primera fila, se está unificando con la segunda celda de la segunda fila. En este punto de acá estamos viendo que la tercera celda de la primera fila se está unificando con la tercera celda de la segunda fila y la tercera celda de la tercera fila. Y por último, acá estamos observando que la cuarta celda de la primera fila se está uniendo con todas las celdas que están en este caso con la celda número 4 de la segunda fila, la celda 4 de la tercera fila y la celda 4 de la cuarta fila. Es decir, aquí vamos hacia abajo. Aquí estamos viendo, solo tenemos un TD, que básicamente es la representación de la primera celda de la segunda fila. Y aquí estamos viendo las otras representaciones. Vamos a ver cómo nos quedaría ese diseño. Quedaría la segunda de la siguiente forma. Vean, la primera columna están intactas, las celdas. En la segunda estamos viendo la unificación de las primeras 2 celdas y las otras 2 están separadas. En la tercera columna estamos viendo que las 3 están unificadas y la cuarta separada. Y obviamente en la última todas están unificadas. Dice acá, observar que al aplicar rowspan a una celda, cogemos una celda de la siguiente fila, por lo que la siguiente celda tendrá una celda menos, ¿verdad? Como observamos acá. Vamos a hacer acá un pequeño ejemplo el día de hoy para que usted pueda apreciar lo que vamos a trabajar. El diseño que nos tiene que quedar es similar a este. Esta tabla originalmente es una tabla de lo que sería 3 filas y 4 columnas. Podemos observar que las 3 celdas de la primera columna están unificadas. En la segunda columna solamente las primeras 2 celdas están unificadas, pero la tercera no. Y en la tercera columna la primera está suelta y las otras últimas 2 están unificadas. Y por último, la última columna, la número 4, todas están unificadas. Bien, vamos a trabajar acá este diseño de la siguiente forma. Yo previamente ya tengo creada esa tabla. Usted puede observar ahí que tenemos 3 filas, 4 columnas y vamos a empezar a hacer o a recrear este diseño. Dice entonces, dice que la primera fila, es decir, la primera celda se va a unificar con la primera celda de la segunda fila y con la primera celda de la tercera fila. ¿Cómo lo haremos entonces? Vamos a hacerlo para abajo. Voy a colocar acá TD rowspan igual a 3. Eso significa que voy a unificar la primera celda de la primera fila con la primera celda de la segunda fila y con la primera celda de la tercera fila. Eso significa que al igual que el callspan, ya no es necesario que yo lo tengo acá, lo voy a borrar y voy a borrar esta de acá. El resultado que obtendría sería algo similar a esto. Vean cómo unificó todas las primeras 3 celdas. Luego vamos a pasar con el siguiente ejemplo, el cual solamente vamos a unificar las primeras 2 celdas, tanto la de fila 1 y fila 2 sería la segunda celda de fila 1 y fila 2 y la tercera quedará suelta. Así que en este momento me voy a posicionar en esta de acá. ¿Por qué en esta de acá? Fijémonos acá. Aquí se va a empezar a hacer la unión. En la segunda celda de la primera fila se va a unificar con la segunda celda de la segunda fila. Por lo tanto, aquí voy a colocar en la segunda celda de la primera fila, coloco un rowspan va a ser igual a 2. Eso significa que se va a unificar esta celda, la que estoy trabajando, con la segunda celda de la segunda fila, que sería esta de acá.
Por lo tanto, como se está unificando, lo voy a eliminar porque no hay necesidad de que se quede, ¿verdad? Y guardo los cambios y actualizo. Vea cómo se unificaron. Ahí lo puede observar bien. La tercera celda se ha quedado pues prácticamente sola. Vamos a ver acá, ahora es al revés. Primero vamos a unificar esta la vamos a dejar suelta, perdón, y estas dos las vamos a unificar. Por lo tanto, estamos hablando de que la tercera celda de la primera fila no se va a tocar para nada, se tiene que quedar así como está. Y vamos a empezar a hacer la unificación de las celdas hasta en la tercera celda de la segunda fila y la vamos a unificar con la tercera celda de la tercera fila. Así que en este momento yo me voy a ubicar en la segunda fila y tercera celda. Aquí voy a colocar yo rowspan igual 2. Eso significa que voy a unificar esta celda donde estoy trabajando y también la tercera celda de la tercera fila. Así que sería esta de acá que voy a eliminar. Perdón, vamos a eliminar la siguiente. Esta de acá. Vamos a eliminar esta. Guardamos los cambios y actualizamos. Y ahora vean cómo nos va quedando. Ya tenemos ese diseño y por último vamos a unificar todas las celdas. Por lo tanto, como voy a unificar todas las celdas, voy a trabajar acá. Primera fila, cuarta celda, voy a colocar rowspan. Y al igual como hice la primera, voy a unificar tres celdas continuas hacia abajo. Y por lo tanto, esta que está acá sería la cuarta celda de la segunda fila, la voy a eliminar. Y esta de acá sería la cuarta celda de la tercera fila, la voy a eliminar. Guardo los cambios, actualizo. Y ahí lo tenemos. Ahí podemos ver el diseño. Obviamente aparece algunas celdas más grandes que otras acá, ¿verdad? Vamos a colocar acá las palabras solamente para que se pueda apreciar un poco. Pero el diseño ahí está, como usted lo había observado anteriormente. Vamos a colocar acá solamente una palabra, ejemplo uno. Eso solamente para que rellene las celdas esas que están vacías. Ejemplo 2, ejemplo 3 y ejemplo 4. Vamos a colocar acá ejemplo uno en esta que está. Y vamos a colocar acá ejemplo uno también. En esta celda que nos acaba de quedar ahí sola. Guardamos los cambios. Actualizamos y vea, ahí lo tenemos. Si usted ve que le está quedando ahí un poquito casi que igual, puede observar, ¿verdad? Acuérdese que es una tabla, pero puede observar algo acá importante. Aquí, claramente, si estas celdas estuvieran exactamente del mismo tamaño, las dos tendrían prácticamente aquí la línea divisora. Pero puede observar de que acá una está más abajo y la otra está más arriba. Así que puede, obviamente, a primera vista parecer que son del mismo tamaño, pero si uno ve minuciosamente, no lo es. No lo es en este caso, ¿verdad? Porque se puede notar ahí una pequeña diferencia uno arriba de otro. Bueno, ese sería nuestro ejemplo del Roseman, ¿verdad? Unificar las celdas hacia abajo. Y ahora, pues vamos a hacer un último ejemplo acá, donde sería el poder unificar, pues prácticamente hacer combinaciones entre Roseman y Colespan. Entonces, para este ejemplo voy a hacer algo similar como el que había hecho yo en la tabla anterior donde inserté los elementos, una tabla de 3 por 3, 3 filas, 3 columnas, donde en este caso voy a unificar, bueno, vamos a insertar una tabla mejor para que podamos ver acá, de 4 por 3. Vamos a unificar estas celdas de acá, vamos a unificarlas, vamos a unificar estas dos también de acá, estas dos de acá, y por último vamos a unificar estas de acá. Y estas también de acá. Este diseño es el que nos tiene que quedar. 4 filas, en este caso, 3 filas, 4 columnas. Bien. Este diseño, para que lo podamos apreciar mejor, lo voy a hacer yo en una tabla
en una página nueva para que de esa forma podamos apreciarlo cómo se hace. Solo que esta vez ya no voy a colocar toda la tabla completa y después eliminar celdas, no, voy a hacerlo de un solo, partiendo del inicio hacia el final, ¿verdad? Para que usted también se pueda dar cuenta que puede hacerlo esto iniciando desde el principio, ¿verdad? Sin estar colocando primero el dibujo de la tabla y después eliminar celdas. Eso solamente lo he hecho como un ejemplo didáctico para que usted se pueda dar cuenta. A aquellos que les llega a costar esto, pueden iniciarlo haciéndolo así, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo y con la práctica, puede empezarlo a hacerlo de un solo, desde el inicio hasta el final, sin necesidad de estar haciendo la tabla antes. Bueno, vamos a hacer eso entonces en la próxima página web, ¿verdad? Para que usted pueda verlo cómo se hace desde cero y así tener usted otro ejemplo más de combinación de Rosepan y Colespan.